agotar el contenido de la primera unidad para llevar a cabo nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Eh, Nosotros ya agotamos satisfactoriamente los contenidos, les estoy presentando el conjunto de diapositivas que preparé para ustedes y que les voy a hacer llegar el día de hoy a través del Classroom para que les sirva para estudiar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a avanzar con las fuentes del derecho mercantil, ¿verdad? Sin embargo, también quiero platicarles referente la, a la, in- al in- permítanme, lo voy a aceptar aquí. Bien, les quiero platicar respecto a la iniciativa de la junta directiva de este salón que tuvo referente a la creación de un cuestionario, ¿sí? Me compartieron el cuestionario en lo personal, para mí es un cuestionario bastante acertado relacionado con los contenidos que van a ser objeto de evaluación y asimismo pues la junta directiva me proporcionó el listado de los compañeros que aportaron para este cuestionario, ¿verdad? En ese sentido, pues van a tener uno o dos puntos extra, aún está por definirse pendiente de la zona del segundo examen parcial, las personas que aparezcan en este listado, ¿verdad? Que ya fue compartido. Pues agradecerle a los compañeros que tienen estas iniciativas y que sigan así, ¿verdad, jóvenes? Este cuestionario va a ser de mucha utilidad para ustedes y para los demás compañeros y la idea es de que se puedan apoyar, ¿sí? Em, durante no solo el semestre, sino que durante la carrera, y más aún cuando ya sean colegas profesionales, ¿verdad? En ese sentido, pues les tengo que abordar los temas que van a ser objeto de evaluación, ¿sí? Para nuestro primer examen parcial, tenemos programado el día 22 de agosto, es decir, el siguiente martes, llevar a cabo el primer examen parcial del curso de Derecho Mercantil 1. Es un examen que viene sencillo, jóvenes. Si realmente los contenidos a agotar son los contenidos de las clases que les he sintetizado en esta presentación, los 26 primeros artículos del Código de Comercio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El artículo 26, si no estoy mal, es el derecho a la razón social. Entonces, hasta ese punto vamos a abordar. No sé si alguien tiene su código de comercio por ahí, solo para confirmar que el derecho a la razón social sea el artículo 26. No recuerdo en este momento si es Sí, es 26 o correcto, Link, 27. es ese. Sí es 26, ¿verdad? Sí, licenciado, sí es ese. Muchas gracias. Entonces, el contenido a evaluar dentro, ¿sí?, del código de comercio va a ser relativo y referente a partir de los considerandos, ¿sí? Es decir, del inicio de lo estipulado por el decreto número 270, que es el Código de Comercio, a partir de los considerandos hasta el artículo 26, ¿sí? Y las 40 y... les voy a decir cuántas diapositivas son. Miren las 47 diapositivas que tenemos dentro de nuestra nuestra presentación de la historia del derecho mercantil. No es mucho contenido, es contenido que realmente se ha tratado de desarrollar de la mejor manera. Con el cuestionario que ustedes mismos realizaron, me doy cuenta de que los contenidos se han desarrollado de la mejor manera porque ustedes saben explicarlo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser el procedimiento de evaluación? Las evaluaciones que yo realizo siempre son de opción múltiple, ¿verdad? Esto no quiere decir que sean sencillas, derivado a que sí requiere que ustedes tengan un análisis crítico para poder realizar una diferenciación dentro de términos similares, ¿sí? Que puedan incluirse dentro de las respuestas y las respuestas correctas, ¿verdad? También podríamos incluir uno que otro caso práctico como los ejemplos que venimos desarrollando en las clases y la idea es de que este examen parcial sea una guía de cómo vamos a desarrollar el curso, ¿sí? El primer examen parcial es muy sencillo, ¿verdad? No con esto quiero decirles que se confíen, es sencillo para quienes de verdad han asistido a los cursos, han participado y sobre todo han estudiado, ¿verdad?
Ahora el segundo examen parcial va a tener un poco más de interacción por parte de ustedes para el desarrollo de ciertos temas controversiales y el examen final que ya nos empezamos a adentrar al límite del derecho mercantil uno y no sobrepasarnos al derecho mercantil 2 con aspectos técnico-prácticos, pero siempre con base a la doctrina que venimos desarrollando. Entonces, para agotar el contenido de la primera unidad, vamos a iniciar con las fuentes del derecho mercantil, ¿verdad? Les preparé estas diapositivas para que ustedes pues tengan una guía que les sirva para estudiar. Sin embargo, es necesario que las desarrollemos. ¿Por qué? Porque, como les repito, son solo una guía, ¿verdad? No podemos adentrarnos nosotros a querer resolver un examen parcial únicamente con los contenidos que tenemos en la presentación y los contenidos que tenemos en el código. Es importante que ustedes participen y tomen sus apuntes en cuenta, ¿verdad? Vamos con Sebastián Díaz. Compañero Sebastián, ¿está por ahí? Compañero Sebastián Díaz. No está por aquí Sebastián. Vamos a proceder a quitarlo. Asistencia. Sergio López, ¿está por ahí, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. Apóyame leyendo la primer fuente del derecho mercantil, ¿sí? Considerada como la costumbre, en el primer y segundo párrafo, por favor. La costumbre fue la primera fuente formal del derecho mercantil, ya fuera como práctica general de los comerciantes o como usos de comercio. Generalmente estos últimos son los que funcionan en la práctica mercantil. Usos de comercio son las normas creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de los comerciantes en sus negocios. Los usos se dividen en dos. ¿Ahí, Lick? Siga, por favor. Va. Usos normativos. Representa una regla de derecho objetivo que se impone como tal a la voluntad de las partes. Usos interpretativos. Es un criterio objetivo para buscar el sentido de la declaración de voluntad contenida en un contrato. Excelente, gracias, Sergio. Entonces, aquí es una regla, oyeron, se me fue la letra B. Entonces, estamos entendiendo que la costumbre fue la primera fuente formal del derecho mercantil, ¿verdad? ¿Cómo se conocía la primera actividad, ¿sí? Comercial de la que nosotros tenemos eh, históricamente antecedentes, ¿verdad? Es decir, la primera actividad de derecho mercantil reconocida, jóvenes. ¿Cómo se utilizó esta actividad? La ranchina. ¿Podría ser el trueque, Lick? Exactamente, el trueque, ¿verdad? Entonces ya teníamos nosotros formalizados ciertos mecanismos y procedimientos establecidos dentro del trueque. Sin embargo, al no ser normas estipuladas por una autoridad superior, sino que se definían más que nada en el uso constante de estas actividades, también conocido como costumbre, se tomó como una fuente del derecho mercantil, ¿sí? Estas relaciones y la práctica, ¿verdad? Que se daba entre estos comerciantes. Entendemos nosotros que estos usos de comercio, ¿sí? Es decir, estas normas, a pesar de no ser estipuladas y tipificadas en una norma escrita, tenían una observancia repetitiva, ¿sí? Y constante. Entonces vamos a tener dos usos. Los usos normativos, ¿verdad? Que van a representar esta regla del derecho objetivo, es decir, el derecho que se debe aplicar y de cómo se va a imponer este derecho como costumbre, ¿sí? Y como norma objetiva ante la voluntad de las partes. Es decir, un comerciante no podía realizar ciertas actividades porque la costumbre no se los permitía, ¿verdad? Quiere decir, esto era contrario a las prácticas repetitivas y uniformes y constantes que se realizaban en estas actividades comerciales. Y los usos interpretativos, que en este caso era una forma de discernimiento de cómo nosotros podíamos realizar una observancia, es decir, un cumplimiento obligatorio únicamente con el raciocinio de lo que era correcto e incorrecto, ¿verdad?
¿Qué quiere decir esto? La aceptación de la voluntad de las partes, ¿sí? Y contravenir esta voluntad. Lo aceptado por las partes, ¿sí? De buena fe es considerado como correcto, y lo que contravenga esta declaración de voluntad a través de este uso interpretativo, que podría darse el ejemplo que es una contravención a un contrato, una declaración de voluntades, y va a ser interpretado, ¿sí? Como algo negativo, es decir, contrario a la costumbre, ¿sí? Seguimos. La segunda fuente del derecho mercantil. Compañera Kimberly Pérez, apóyeme leyendo el primer párrafo, por favor. De acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se producen 5 fallos reiterados en juicios sometidos a conocimientos de la Corte Suprema de Justicia por medio del recurso de casación, se genera doctrina legal que puede citarse como fundamento de pretensiones similares. Muchas gracias, Kimberly. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿sí? El recurso de casación da eh, paso o crea, en cierta forma, una manera de establecer un criterio y someter, ¿sí? A conocimiento de la Corte Suprema de Justicia un asunto determinado. Y como ustedes bien saben, la jurisprudencia en materia de Corte Suprema de Justicia, ¿cuántos fallos necesita, jóvenes? En el mismo Ay, sentido. licenciado. ¿Cuántos? 5, Lick. 5, así es. Y si hablamos en materia constitucional, es decir, de la Corte de Constitucionalidad, ¿cuántos fallos? 3, licenciado. 3, exactamente. Entonces, la jurisprudencia específica, ¿sí? Relativa al derecho mercantil, ¿por qué se va a conocer? ¿Sí? A través del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo platicamos en la clase anterior. ¿Será que existen juzgados especializados en materia mercantil en Guatemala? No, Lick, yo recuerdo que habíamos dicho que no. ¿Hay quienes conocen entonces los asuntos en materia mercantil, judicialmente? Los juzgados civiles, Lick. Exactamente, los juzgados civiles, así es, Barranquilla. Entonces, dentro de esta jurisprudencia que nosotros vamos a establecer también como una jurisprudencia civil, los asuntos en materia mercantil tienen una cabida específica. ¿Por qué? Porque este recurso de casación, ¿verdad? Ustedes, como bien saben, el recurso de casación es un recurso que busca, ¿sí? Una reposición a la apelación que no fue otorgada o que fue otorgada, ¿sí? En primera instancia, este recurso viene a rectificar y a reponer el fallo en un agravio debidamente demostrado por parte del juzgador. Entonces, estos 5 fallos van a generar una conducta por parte del órgano jurisdiccional que conozca asuntos determinados y va a poder crear y generar una norma. Usualmente, la jurisprudencia, como ustedes saben, nace de lagunas de ley, ¿verdad? De espacios vacíos. Y nosotros, al hablar del derecho mercantil, estamos hablando de un derecho que tiene una tendencia evolutiva constante, ¿verdad? Por ende, es imposible que tengamos tipificada en la norma todo lo relativo a los asuntos mercantiles o de comercio dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Vamos con Luis Emilio Hernández. Apóyeme leyendo el segundo párrafo, Luis Emilio, por favor. Realmente, sin embargo, si se trata de interpretar la ley ya existente, estos fallos no están generando nuevas normas y por lo mismo no son fuentes directas de lo normativo. Distinto es cuando hay ausencia de norma para el caso concreto y se falla en observancia de los artículos 10 y 15 de la ley del organismo judicial, porque en tal caso así se está produciendo una norma.
Muchas gracias, Luis Emilio. Entonces estamos hablando que la jurisprudencia se considera como una fuente del derecho cuando existe una laguna de ley, ¿verdad? Cuando no existe una laguna, ¿sí? No estamos creando una fuente directa de lo normativo, sino una fuente indirecta. ¿Por qué? Porque ya tenemos tipificado la manera en la cual ese asunto va a nacer a la vida jurídica. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo el artículo 10 de su ley del organismo judicial, jóvenes? ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, Juliana. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A. A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muchas gracias, Juliana. Aquí nos retrotraímos a Introducción al Derecho 2, ¿verdad? Y al Derecho Procesal. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una técnica jurídica establecida en nuestra norma sobre cómo interpretar la ley. Ahora, alguien que me apoye leyendo el artículo 15, que es la obligación de resolver. Es un artículo muy importante cuando hablamos del derecho adjetivo, ¿verdad? Aquí lo tengo, Por favor, Hidalgo. artículo 15, obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que si el caso ejercite su iniciativa de ley. Muchas gracias. A efecto de que si es el caso, ejercite su iniciativa de ley, es decir, si algo no está contemplado, que la misma Corte Suprema de Justicia pueda establecer una iniciativa que regule ese asunto, ¿verdad? Entonces, el artículo 10 y 15 que establecen la interpretación y la obligación de resolver por parte del juzgador, nos apertura, ¿sí?, a la forma en la que los asuntos civiles, con esta tendencia evolutiva que pudimos ver en sus características, no deben de ser olvidados u obviados por el juzgador para poder tipificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo la naturaleza jurídica de un asunto y del agravio que se está ocasionando al momento de querer demandar, ¿sí?, un asunto determinado en un negocio jurídico, por ejemplo, a pesar de que no esté tipificado en una norma como tal, por la tendencia poco formalista y la tendencia evolutiva, el juzgador no podría obviar, ¿sí?, esta obligación que tiene de resolver y de adaptar el derecho a las nuevas circunstancias que nacen al día a día con la evolución de la sociedad, ¿sí? Seguimos, la ley. Sencillo, ¿verdad? Gladys Marisol Rodríguez, apóyame leyendo el primer y segundo párrafo, por favor. Buenas tardes, dice la ley. La normativa mercantil se integra a partir de la Constitución, cuyos preceptos se desarrollan en el Código de Comercio y demás leyes y reglamentos que norman la actividad de los comerciantes, las cosas y negocios mercantiles. Este derecho se les otorga a las personas naturales y jurídicas para mantener negociaciones comerciales nacionales e internacionales. Muchas gracias. ¿Cuál dijimos en las clases anteriores que era el fundamento que daba nacimiento al derecho de libre comercio en Guatemala, en la Constitución? ¿Alguien lo anotó?
El artículo 43 de la Constitución LIC. Leámoslo, por favor. ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 43. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muchas gracias. Ahora vamos a agregarle a eso el artículo 118, si no estoy mal, de la Constitución también. Si lo puede leer, por favor, solo el primer párrafo. O solo ese artículo, perdón. Artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementado la iniciativa y actividad privada para el logro de los fines expresados. Excelente. Entonces, en un apartado, gracias compañero, en un apartado de las obligaciones del Estado, que es el artículo que sigue, nosotros podemos ubicar, si no estoy mal, en el inciso H o el inciso I. Tal vez lo pueden buscar ustedes en el artículo 119, perdón, donde hablamos de que el Estado tiene la obligación de promover, ¿sí?, el comercio interior y el comercio exterior del país. ¿Quién puede buscar ese fundamento? 119, el inciso no lo recuerdo en este momento. Si no estoy mal, es el K, el H o el K. Por ahí vamos. Para que lo anoten de una vez. La Constitución, ¿verdad, licenciado? Sí, Es por el favor. inciso ILIC. Inciso I. Ah, no, perdón. L. L. Pues, Sí. por favor, Luis Diego. Dice inciso L, promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales. Excelente. Estamos hablando del artículo 118 y el artículo 119 como obligaciones del Estado. Inciso, me dijo Luis Diego, L, ¿verdad? L, sí. L, exacto. Entonces lo anotamos, por favor, jóvenes. Fundamentos constitucionales de la obligación fundamental que tiene el Estado de promover el comercio y establecer las distintas normativas, mecanismos y procedimientos para facilitar. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra fuente legal para el derecho mercantil en la Constitución. El artículo 43, artículo 118, 119, inciso L. Seguimos. La doctrina. Compañero Josué Isaac Toj, apóyeme leyendo, por favor, el primer y segundo párrafo. La doctrina son todos los escritos que los autores, jurisconsultos y doctrinarios del derecho han hecho respecto del derecho mercantil. La doctrina actúa en el legislador y provoca su reacción. Se trata de una fuente del derecho que incide de manera mediata. La doctrina ejerce también una función en la aplicación de la ley. Es difícil negar su calidad de fuente del derecho en esta actividad si no se quiere distorsionar la realidad. Muchas gracias, Josué. En la mayoría, si no es que todas, las ramas del derecho, la doctrina funge un papel importante como fuente de derecho, pero como una fuente del derecho mediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta doctrina es creada por personas que no fungen una potestad y una calidad que ostente la posibilidad de crear normas, ¿verdad? Simplemente analizan, crean pensamientos que repercuten en la formación y creación de las normas, eso sí, ¿verdad? Por eso se le llama una fuente de derecho mediata,
¿verdad? No inmediata, ¿sí? Inmediata quiere decir al tiempo, es una guía, no es obligatoria, no es coercitiva, sino que es una forma de entender la forma en la que se deberían de aplicar las normas, según los distintos autores, jurisconsultos, eh, personas que han ostentado cargos en los que sí han tenido esta capacidad y que realizan investigaciones, valga la redundancia, los llamados investigadores legislativos, ¿verdad? Entonces esta doctrina va a fungir una forma de adaptación de algo que no está tipificado en la norma para que puedan hacer a la vida jurídica y de qué manera deben hacer a la vida jurídica, ¿verdad? Y por último, el contrato, ¿sí? El contrato es una fuente del derecho mercantil por excelencia, ¿verdad? Vamos con Lisa Gabriela Chávez, por favor, Lisa. Está por ahí Lisa Gabriela Chávez. No está Lisa. Vamos a ver. Compañero Otto Ortiz, por favor. Lick, los dos párrafos, Lick. Sí, por favor. Va. El contrato es fuente del derecho mercantil en la medida en que recoge convenciones de los particulares, provenientes de la esfera de la autonomía de la voluntad. Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Muchas gracias, Otto. Entonces, de esta pequeña definición que encontramos, podemos sacar muchas definiciones del por qué el contrato es una fuente primordial, ¿sí? Del derecho mercantil. ¿Qué sucede aquí? El contrato, como bien es cierto, es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entre dos o más personas. Como primer punto, podríamos decir que una persona jurídica puede realizar un contrato con una persona individual o este llamado contrato es intrínseco e independiente a la individualidad y a la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta es, ¿un contrato se puede realizar solo entre personas individuales o solo entre personas jurídicas? ¿O no importa? Una persona jurídica tiene la capacidad de poder realizar un contrato con una persona individual. Sí se puede, Lick. Un ejemplo, Sí, Luis Diego. mediante su representante legal. Lick. Muy bien, ajá. ¿Quiénes de aquí trabajan para alguna empresa? Lick, los contratos telefónicos que realizamos a diario es una forma, ¿verdad? Muy bien, exacto. El contrato laboral si trabajamos en alguna empresa, ¿verdad? Quien nos paga es la sociedad anónima, ¿sí? Si en dado caso fuese una sociedad anónima, la constitución de la persona jurídica donde laboramos. Entonces, estos contratos mercantiles, ¿sí? En su definición, hacen alusión únicamente al término persona. ¿Por qué? Porque no importa si es persona individual o si es persona jurídica, ¿verdad? Pueden haber contratos entre dos personas jurídicas, entre dos personas individuales, entre una persona jurídica y una persona individual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo importante es de que este acuerdo de voluntades provenga de esta esfera, ¿sí? Llamada autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que esa autonomía de la voluntad es una libertad que posee esta persona, esa jurídica o individual, de poder expresar esa voluntad sin ningún vicio, ¿verdad? Los llamados vicios del consentimiento que vamos a ver más adelante. Cómo una voluntad puede ser
alterada y por ende, si esta voluntad que no estaría dentro de esta esfera de la autonomía es expresada con estos vicios, que alguien me obliga a firmar, que yo esté recibiendo ciertas presiones para no firmar, para hacer o dejar de hacer, ¿sí? O dejar de cumplir, perdón, una obligación, por ejemplo, o renunciar a un derecho. Entonces, esta autonomía de la voluntad viene a regirse como un elemento prioritario para que un negocio jurídico nazca a la vida jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este contrato? Producir, ¿sí? Es decir, crear. Podemos transferir o también podemos derogar, ¿verdad? O eliminar derechos y obligaciones. Entonces, a eso se le llama fuente. Por eso le conocemos como una fuente, perdón, del derecho mercantil al contrato, por todo lo que nace dentro del derecho mercantil gracias a este instrumento. Entonces, bueno, jóvenes, esta es la presentación que les preparé durante la primera unidad, es decir, el contenido que vamos a evaluar el día martes para el primer examen parcial. Para quienes se acaban de incorporar, lo que vamos a analizar en el examen es esta presentación, los contenidos que desarrollamos en clase, es decir, sus apuntes, los cuestionarios que los compañeros muy amablemente se organizaron para realizar. Ya los revisé y sí vamos a incluir algunas preguntas de ese cuestionario dentro del examen para que lo tomen en cuenta. Y los artículos del derecho del Código de Comercio a partir de los considerandos hasta el artículo 26. Entonces, un examen que no viene saturado, viene sencillo el examen para que ustedes promedien alto, jóvenes, porque el segundo examen sí viene un poco más técnico, más exigente. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por la tarde de hoy. En este momento les voy a subir esta presentación para que ustedes puedan iniciar a estudiar. Si alguien no tiene el cuestionario que los compañeros elaboraron, eh, pues no sé, compañeros de la junta directiva, no sé si están por ahí para ver de qué manera se los podrían compartir a los compañeros o ya todo lo tienen. ¿Hay alguien aquí que no tenga el cuestionario, jóvenes? Buenas tardes, Lick. Si los compañeros no tienen el cuestionario, se lo vamos a hacer llegar en unos momentos al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Luis Diego, muy amable. Excelente, jóvenes. Entonces, recuerden de que el 22, es decir, el martes 22 de este mes, tenemos nosotros ya programado el primer examen parcial. Les recomiendo, por favor, jóvenes, que organicen su espacio, ¿sí? Que traten la manera de no depender de que tengan luz eléctrica, que tengan internet, tengan bien cargado su teléfono ese día, ingresen una recarga por cualquier emergencia, ¿verdad? Para examen, porque el examen extraordinario va a ser distinto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes desean someterse al examen extraordinario por algún motivo de causa mayor, de enfermedad, etcétera, no pudieron realizárselo, de igual manera ustedes tienen oportunidad del extraordinario. Pero el consejo que yo les doy como amigo, ya no como docente, es que traten de evaluarse la fecha del examen, ¿de acuerdo? Y que pues lo hagan a conciencia, por favor, no hacer exámenes en grupo. Ese día, jóvenes, todos con la cámara encendida y el micrófono apagado. Pues por favor, si alguien no tiene cámara, tiene por favor estos días para poder conseguirla, ¿verdad? Sé que a veces es una exigencia un poco fuerte el tema de la cámara, sin embargo, es por normativo de la facultad y también propio del curso que yo manejo, que ese día sí todos con la cámara encendida. ¿De acuerdo? Entonces los estoy avisando desde ya para que el día martes no tengamos sorpresas. Pues bueno, jóvenes, lo dejamos hasta aquí por la noche de hoy. Les publico en un momento la presentación. El compañero Luis Diego nos va a hacer favor de compartirles la recopilación de las preguntas que ustedes mismos elaboraron y felicitarlos, ¿verdad? Porque son un muy buen grupo. Sé que la mayoría, si no es que todos, van a ganar el curso, pero no nos confiemos porque vienen contenidos más saturados, ¿verdad? Entonces, les deseo lo mejor, jóvenes, éxitos en sus exámenes. Nos vemos el día martes.